de inmadurez, de indiferencia. Está en una etapa donde parece que no está pasando nada. Y si vemos todo el ambiente que se está moviendo dentro del ambiente espiritual, son señales que el Señor nos habla para que nosotros no nos asustemos, nos preparemos. La palabra de Dios dice en Oseas 6, mi pueblo pereció y va a perecer por falta de ¿qué? De conocimiento. Y como tú desechaste la palabra, yo voy a desechar a tus hijos. Tus hijas fornicarán y no voy a tratar con ellas. ¿Por qué le dijo el pueblo de Dios al pueblo de Israel? Aunque Dios amaba al pueblo de Israel y era la niña de sus ojos. Dios se casó con Israel. Pero cuando ellos fueron rebeldes, Dios se divorció de ellos. Y Jesús dijo que Dios escogió un pueblo diferente, un pueblo que no lo adoraba, un pueblo que no le agradecía, un pueblo idólatra, para dar celos a Israel. Y Pablo dice, no vais a cometer el mismo error que cometieron los judíos. Se levantaron a jugar, Dios los bautizó en la nube, los bendijo, les dio el maná y el pueblo se levantó a jugar y a fornicar y a adulterar. En un aspecto ¿qué? Espiritual. Cuando tú ya adulteras, fornicas en un aspecto espiritual, no tienes perdón de Dios. Y si tú te quedas en la gran tribulación, no te recomiendo. No vayas a echar la culpa a nadie. Dios nos está preparando porque Él quiere que lleguemos a la plenitud de Cristo, a la altura de Cristo. Pablo decía que él sufría los azotes de Cristo para que el pueblo se embarace de Cristo. La preocupación de Pablo era que el pueblo conociera a Cristo. Pablo no estaba interesado en tener una mega iglesia. Pablo quería tener gente que respete a Dios. Y hoy, lamentablemente, y se los voy a decir, hay mucha gente que es malcriada con Dios. Espero que no seas tú. Preocúpate para que tú no te quedes, porque el día que te quedes, como dijo el hermano Bolañez, hay de aquellos que se queden, ya no van a tener la oportunidad que tenían antes, porque el Espíritu, la iglesia se va a ir, el Espíritu se va a mover en los nuevos convertidos en la tribulación, que son pueblo judío y algunos gentiles, que no conocieron de Cristo. Pero los que conocieron de Cristo, entonces esta oportunidad la tenemos ahorita nosotros. Si tú no analizas y no ves lo que dicen las Escrituras, problema tuyo. A mí el Señor me ha hecho darle las palabras, el que quiera arreglarse que se arregle, el que no quiera que siga como quiera. Y Pedro lo dice. Entonces Dios nos ama tanto y tu familia te ama tanto que no quisiera que llegues al infierno. Así como el rico decía, yo no quiero que mis hermanos vengan acá. Y la religión nos ha hecho creer que los muertos salen del purgatorio, y eso es mentira. La gente está rezando aquí para que los muertos salgan y allá están rezando y están orando por ti para que no llegues a hacerles compañía. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 4, cuando el rico le dijo a Jesús, o Abraham le dijo, manda a Lázaro para que mis hermanos no lleguen a este lugar. Tú tienes una sola oportunidad, o te arreglas o pereces. Con todo lo que está pasando, yo creo que es un tiempo que nosotros tenemos que analizar. ¿Saga? Y no te pongas serio, pues mejor es que Dios te hable claro, te enojes, te molestes
Y no te molestes conmigo, porque yo voy a compartir la palabra de Dios. La estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 17. Vamos a ir desde el 17. Crecer no es una opción, quiero que pongan atención, sino un proceso natural de todo ser vivo. Un niño que nace tiene que crecer, no se va a crecer enano. La naturaleza misma nos muestra que el crecimiento es parte del desarrollo de la vida, así como la naturaleza nos muestra todo lo que nace tiene que crecer y pasa a un desarrollo. Así es la vida del cristiano. Tú te conviertes a Cristo, Señor, recibo a Cristo como mi Señor. Tienes que tener un crecimiento, porque si no tienes un crecimiento te vas a poner enano espiritualmente. Y Pablo habla de la nueva vida en Cristo Jesús. Acuérdense que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Ya lo tienen? Esto pues os digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El mundo anda en su vanidad, teniendo primero el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabes que la ignorancia te va a endurecer tu corazón? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora mire el 20 lo que dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, o así a Cristo, si en verdad le habéis oído, mira, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, en cuanto a la pasada manera de vivir, Pablo dice que Dios no te va a despojar. Tú tienes que despojarte del viejo hombre, primero que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según ¿qué? Dios, no tú, en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es ¿qué? Lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu ¿qué? Santo. ¿Por qué Pablo se preocupaba mucho por esto? Con el cual fuiste ¿qué? ¿Cuántos han sido sellados por Dios? Para el día de, ¿sabes qué es redención? Del arrebatamiento. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Vamos a orar. ¿Quieren orar? Vamos a orar para que Dios los use los muchachos allá. Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos. Te pido que abras el entendimiento del pueblo. Señor, pon palabras en mis labios, conforme a tu voluntad. Usa mis labios. Dame la gracia tuya, Señor, para que podamos entender lo que tú quieres en nuestras vidas. Porque tú nos hablas a tiempo y afuera de tiempo. Y no va a haber nadie que se levante delante de ti y diga que nunca le hablaron. Entonces, te damos gracias, Señor. Bendecimos a mi esposa, bendecimos a mis hermanos que están allá. Bendecimos, Padre Celestial, esa campaña de aniversario, y que los traigas con bien. Limpia la carretera, limpia todo, Señor.
Úsalos conforme tu voluntad. Gracias, Padre. Amén. Pueden tomar asiento, ¿ok? Ahora el crecimiento, cual haremos referencia en este estudio, no relacionado con principios matemáticos, sino geométricos, es decir, no se mide por la cantidad, sino por la calidad. Jesús tuvo 12, 4 eran los que lo acompañaban, siempre lo acompañaban. Después agarró otros 70 en el capítulo 10 de Lucas y dio un mensaje al Señor: el que no come mi sangre y el que no bebe mi sangre y come mi carne no es digno de seguirme. Muchos dijeron: esta palabra es dura, así que lo sentimos, Jesús, y nos vamos. 70 de sus discípulos se fueron al mundo. Y Jesús no se preocupó por eso. Pedro le dijo: Señor, mira, se van, ¿quieres irte tú con ellos? Aquí es Dios así, ¿quieres irte? Vete. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida? ¿A dónde vas a ir a conseguir palabra de vida tú? En ninguna religión, en ninguna filosofía, por más buena que sea, por más que los hermanitos te agarren a besos, porque el enemigo es así, te muestra un amor ficticio. Y cuando Cristo te habla porque te ama y nos ama a nosotros. Hoy vamos a tratar del desarrollo que todo creyente está llamado a mostrar en relación con su saber y conocer acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Muchos lo seguían de lejos. Muchos lo seguían de cerca. Muchos le creyeron a Jesús y muchos le seguían porque les daba de comer. Y cuando lo entregaron a Jesús, la multitud que les dio de comer hizo los milagros, fueron los que se pusieron de acuerdo para que Jesús fuera, ¿qué? Crucificado. Hasta Pedro lo negó a Jesús. Porque Pedro no estaba bien centrado, no había entendido lo que iba a hacer Jesús cuando lo iban a crucificar y iba a resucitar al tercer día. Judas peor, lo vendió. Todos lo abandonaron. El único que estaba ahí al pie de la cruz era Juan, el apóstol Juan y la madre de Jesús. Entonces todos lo abandonaron porque lo seguían a Cristo solamente para una conveniencia. Hay gente que le sirve a Cristo, le sigue a Cristo solamente para que le dé. Pero no lo siguen a Cristo porque lo aman. Muy pocos son los que aman a Cristo Jesús. Ahora, en el reino de Dios no hay espacio para la infancia indefinida ni la esterilidad espiritual. Jesús dijo: todo árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado al fuego. Pero aquel que dé fruto, dice que el Señor lo va a podar. ¿Cómo lo va a podar? A través de un proceso. Y todo proceso que hay en nuestras vidas nos sirve para bien. Romanos 8:28 dice: para los que aman a Dios, los que han sido llamados, todo lo que sucede, sea bueno o sea malo, tiene un propósito en Dios. ¿Está acá? Pero una persona que es infante espiritualmente y estéril no entiende. En el primer momento se va de Dios, se va del Señor y lo deja a Cristo. Tampoco proponemos la promoción de niños prodigios, sino de hombres y mujeres que maduran y desarrollen dentro de las expectativas formuladas por el mismo Evangelio. Vamos a referirnos a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Pablo tuvo que pasar un proceso, tuvo que ser formado. Él tenía conocimiento del Antiguo Testamento, conocía el Tanaj, conocía la Torah, conocía los libros que ellos usaban. Pero él tuvo que ser, hermano, instruido, fue llevado a Egipto. Y ahí se instruyó, Dios lo instruyó, lo llevó al desierto y ahí Dios lo formó y de ahí volvió a Jerusalén y empezó a predicar la palabra de Dios y Dios lo usó de una manera extraordinaria. ¿Sabe por qué lo usó el Señor extraordinariamente? Porque Pablo desechó todo lo que había aprendido
en la religión que tenía. Él pensaba que estaba agradando a Dios, matando gente, obligándolos a blasfemar. Se dio cuenta que él necesitaba a Jesús, y Jesús se le presentó en el capítulo 8 de Hechos. No lo voy a leer porque nos vamos a expandir mucho. Y ahí es donde el Señor lo bajó del caballo, del burro, no sé si del camello, y lo humilló a Pablo. Y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Lo llamó por su nombre de asesino. Y Dios, Jesús, le cambió el nombre a Pablo. El nombre de Saulo era un nombre romano porque él nació en Roma, sus padres eran embajadores en Roma. Pablo tenía una familia que tenía dinero y tenía mucho prestigio, pero él dejó todo por seguir a Cristo. Mucha gente no quiere dejar nada por seguir a Cristo. Hablamos: Señor, heme aquí, envíame, Señor, hazme como Pablo, mucho puro bla, bla, bla. Pero cuando Dios te pone en el ministerio o Dios te llama y necesitas crecer, necesitas madurar y necesitas saber tener un discernimiento para saber si le sigues o no le sigues a Cristo. Ahora, la disciplina nos es impuesta. Tomando lo anterior con consideración, acerquémonos con temor y reverencia al pasaje que nos ocupa. Si vamos a Efesios 4, verso 7, en el 7 al 12, dice así: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno del Señor nos ha dado dones el Señor. ¿A cuántos les ha dado dones el Señor? ¿Para qué te ha dado los dones? Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Los dones, uno de los dones más grandes que tenemos nosotros es el regalo de nuestra salvación. Efesios capítulo 2 dice que hemos sido salvos no por obra, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esa fe ha sido dada por Cristo a nosotros. Ahora Dios nos ha dado dones a cada uno, diferentes dones. Y eso que subió, que es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Jesús, o sea que Jesús llenó todo lo vacío, todo lo desordenado, lo ordenó Jesús. Y él mismo constituyó perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. ¿Edificación de qué? Del cuerpo de Cristo, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora todos formamos el cuerpo de Cristo. Quiero que pongan atención. Tú tienes aquí los dedos, cada dedo tiene una función. Este dedito está toda la fuerza de la mano. Tú te cortas este dedo, no puedes hacer fuerza. Cada dedo tiene un significado. Cada persona, Dios le ha dado dones para que tú trabajes en la obra, para que tú sirvas a la obra de Dios. Porque si no sirves, entonces no sirves. Ahora en el 4, 7 al 11, mira lo que dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En el capítulo 4, versos 7 al 11, Dios nuestro es un Dios de iniciativa. ¿Aló? No creo que tú hayas querido decir: yo quiero ser cristiano, como un muchacho. Temprano yo lo buscaba al Señor y yo quise ser cristiano y me metí a mentira. Ninguno de nosotros queríamos. Dios nos llamó, Dios puso el querer, el Espíritu Santo nos convenció y por eso estamos aquí en este cuartel. Este es un cuartel donde nosotros nos reunimos y donde Dios nos habla para que nosotros no seamos engañados con el mundo. Él como creador da formas a todas las cosas de acuerdo a su propósito. Estaba escuchando un testimonio de un pastor que él pastoreaba y tenía un papá que tenía megas iglesias. Y un día el Señor lo sacó de esas mega iglesias. Y le dijo a Dios:
¿quieres ser de vitrina o quieres ser moldeado por mí? Y él no entendía. Y lo llevó al capítulo 17 o 18 de Jeremías, donde dice que el Señor le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero, y dice que el alfarero estaba haciendo un vaso y se echó a perder en las manos de Dios. Y Dios le dijo a él, en el camino tú te vas a echar a perder, aunque estés en mis manos. Ahora tú quieres ser un vaso de vitrina donde todo el mundo te halague, donde todo el mundo diga, uy, qué bárbaro ese varón. Sino que tienes que ser un vaso que vas a ser formado hasta que el día que te mueras. Y mucha gente quiere servir al Señor, quiere lucirse, y el Evangelio no es para lucirte. El Evangelio es para que tú seas formado hasta que el día que te mueras. ¿Y quién es el que va a hacer el trabajo? En ti va a ser Cristo. Dice que el vaso se echó a perder en las manos de Dios. O sea, que le dijo el Señor, tú puedes fallarme, tú puedes dejarme, así como Pedro me dejó, pero si estás en mis manos, yo voy a ser el que te voy a formar. Y para que Dios nos forme a nosotros, tenemos que madurar y crecer y conocer quién es Cristo Jesús. Muchos, yo escucho, ay, a mí el Señor me habló que me va a llevar a la... Si no evangeliza, ni te evangelizas, tú como el Señor te va a llevar a un lugar, no vas a aguantar. El Evangelio es prueba, bendición, prueba, bendición, prueba, bendición. Entonces mucha gente quiere solamente la bendición y no quiere ser formado por Cristo Jesús. Yo creo que esta predicación te va a caer mal. En la construcción del tabernáculo, por ejemplo, reveló a Moisés el diseño, las funciones de cada cosa, la cual en el culto, en Éxodo 20, 25, 10 al 22, Dios le dijo, mira, haz conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Cuando Moisés subió al monte, no sé si está en Génesis 38, creo, o Éxodo, subió al monte a recoger las tablas de la ley, estuvo 40 días ahí. Y 40 días sin tomar agua y sin comer. Estaba en la presencia, en ese monte del Sinaí, estaba ahí el Moisés. Y dice que recibió las tablas, y cuando Moisés bajó, el pueblo estaba ahí, y el pueblo tenía terror ver el rostro de Moisés porque brillaba. Y cuando la presencia de Dios bajó en ese monte, había 10,000 millares de ángeles que las rocas se quebraban. Y ahí Dios le dio las medidas, los colores exactos para hacer el tabernáculo donde Dios iba a habitar. Ahora el tabernáculo eres tú, soy yo. Y Dios te va a formar a la buena o a la mala. Nos encanta que nos digan, vienen profetas, tú eres un siervo. Mire, yo te veo en medio de 2 querubines y la gente, ay, ya me he visto en medio de 2 querubines. Pero cuando el Señor nos dice, claro, arréglate o te voy a cortar. No, eso yo reprendo. Dios es el dueño de nuestras vidas. Moisés no dijo, yo voy a hacer lo que me da la gana. Voy a hacer las cosas a mi modo. Yo le voy a poner el color que yo quiera. No, Dios le dijo, vas a hacer exactamente como yo te digo. Y muchas veces la gente se te va a levantar a ti porque Dios quiere que hagas las cosas como Él dice, no como usted dice. Porque si yo pongo la opinión de ella, me va a decir una cosa. Si pongo la opinión de aquella niña, me va a decir otra cosa. Y yo no voy a saber a quién voy a quedar bien. Y por quedar bien con ustedes, voy a quedar mal con Dios. ¿Están acá? ¿Están aquí, hermano?
Al igual sucedió con Noé cuando le dio los planos para construir el arca. Vemos en Génesis capítulo 6, vio Dios que el corazón del hombre se había degenerado tanto y que mientras más crecía el pueblo se degeneró la genética. Los ángeles se mezclaron con las mujeres de ese lugar y procrearon gigantes, un fenómeno que a Dios no le gustó y Dios decidió. Se arrepintió de haber hecho al hombre y dijo, voy a raer todo ser vivo, animales, hasta los animales pagaron el precio. Pero dice que Noé halló gracia y le dijo, haz un arca para que entre tu familia y tú. Porque Dios había decidido destruir esa generación. Y Jesús dijo, va a ser como los días de Noé, mi venida. Unos van a estar casándose, otros van a estar comiendo, otros van a estar bebiendo, hasta que Noé entró al arca y se cerró la puerta y vino el diluvio y se los llevó a todos. Hoy no va a caer agua porque Dios hizo un pacto con Noé en el capítulo 9. Un arco iris, y esa es una señal para que la tierra no sea destruida por agua, pero va a caer fuego. ¿Saben acá, hermanos? Si tú lees la biografía de estos hombres y vas al capítulo 11 de Hebreos, tú vas a ver quiénes eran esos hombres. No tuvo que aguantar la crítica, tuvo que preocuparse por sus hijos para que los hijos no se contaminaran. Y no eran los hijos niños, eran jovencitos, enamorados. Pero esa fe que tenía Moisés le transmitió a su hijo. Ahora, ¿tú qué fe le transmites a tus hijos? Tus hijos te están viendo. Tus hijos no te dicen nada, pero están viendo todo lo que tú haces. Dice que él preparó con temor y temblor para que su familia se salvase. ¿Por qué entendió Noé? En una generación lleno de maldad, lleno de, igual que en estos tiempos, y Jesús dijo que va a ser como estos días, el tiempo antes de su venida. Ahora, el orden del culto en el Antiguo Testamento, otra muestra de la elección divina para la edificación. Si vamos a Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas. Mira lo que le dijo David a los levitas. Que designasen de sus hermanos a cantores, instrumentos de música con salterios, arpas, címbalos, que resonen y alcen la voz con alegría. Los levitas designaron a Gemán, hijo de Joel, y de sus hermanos Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, de sus hermanos Etán, hijo de Cusai, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Heiel, Uni, Eliab, Benanía, Masaías, Mataías, Elifejú, esos nombres, Miconías, Obed, Edom, Heiel, los porteros, así Gemán, Asaf, Etán, eran cantores y sonaban ¿qué? Los címbalos de bronce. Ahora en el verso 20, y Azarías, Asiel, Semoramot, Esiel, Uni, Eliab, Masaías y Benaía con sus salterios sobre Alamot, Matías, Eligenuju, Micaías, Obed, Edom, Heiel,
Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, y que Ananías, principal de los levitas, en la música fue puesto ¿para qué? Para dirigir el canto, porque era entendido ¿qué? En ello. Ahora dice Pablo que tenemos que cantar en el Espíritu y tenemos que cantar con entendimiento. Esos tenían un don ellos en la música. Y eran hombres consagrados a Dios y eran temerosos de Dios. Y te voy a decir algo. Si tú vienes a la iglesia, ven temprano, humíllate delante de Dios para que puedas adorarlo con libertad a Dios. Pero venimos como si fuéramos la última Coca-Cola. Ah, que Dios reciba si quiere mi canto. Dios lo único que quiere es que tú le cantes de verdad. Yo vengo aquí, cierro mis ojos y alabo a Dios. Y que Dios haga lo que tenga que hacer. Ahora, el que tiene que buscar que Dios lo llene eres tú, porque la presencia de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Ahora, si ya no sientes nada y estás muerto, ya no es culpa de Dios, es porque ya te has apartado de Dios. Tanto la música como el servir las puertas del templo fueron funciones delegadas a quienes eran entendidos, preparados, adiestros para el servicio. Escúchenme, servir a Dios es un privilegio. Hechos capítulo 6 dice que la multitud crecía y las mujeres empezaron a quejarse y los discípulos, los apóstoles dijeron, no es lícito que nosotros pues estemos sirviendo a las mesas. Busquemos 7 hombres con características que tengan conocimiento, que tengan la llenura del Espíritu, que sean hombres temerosos de Dios. ¿Para qué? Para que sirvan a las mesas. Hoy nos hemos olvidado, hermano. Oye, si quieres limpiar, limpia. Si no quieres, no limpia. Si quieres hacer las cosas bien, si no quieres hacer, que exacto momento, cualquier momento, dejas el privilegio y quieres que Dios te califique. Y Dios calificó a esos 7 varones. Hoy la iglesia ha perdido todo eso. Porque no hay un crecimiento y no hay, hermano, les voy a decir algo, no hay temor de Dios. Pura emoción. Está buena la emoción, está bueno que hables lenguas, está bueno que dances, pero eso no es todo. El Señor quiere instruirnos para que nosotros, cuando te den un cargo, sepas quién te lo ha dado, sepas a quién le estás sirviendo y quién es el que te ha llamado. ¿Están acá? Ahora, el mismo Señor que afirma que la iglesia es suya, es Él que instituye a través del Espíritu Santo los ministerios y dones necesarios para el desarrollo normal y saludable del cuerpo de Cristo. Él coloca en posición a los instrumentos que serán útiles para el servicio. Lo que a nosotros toca es esforzarnos por hallar nuestro lugar, donde el Señor quiere usarme a mí. Como nos dice Pablo o Pedro, en primera de Pedro 4, verso 10, cada uno según el don que ha recibido, Pedro decía, ministralo a los suyos como buenos que administradores de la multiforme gracia de ¿quién? De Dios. Y Jesús dijo, oren por favor por obreros. La mies es mucha. Si a mí Dios me pone el privilegio de darme un privilegio de servirle, mi responsabilidad es con Dios, porque Dios te va a calificar o te va a desechar.
Entonces hay gente que está en un lugar, en una iglesia, y de repente el pastor les llama la atención, no les gusta, estoy buscando dirección para ir, y se va a otro lado y allá lo ponen y tampoco resulta. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios... Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como obrero que no tenga de qué avergonzarse. En ese tiempo dice que muchos se van a avergonzar y van a salir con la cola rosca. Y a su nombre, hermanos. ¿Quién vive? Las indicaciones son claras. Tenemos aquello que hemos recibido. Si lo hemos recibido, tenemos solamente una obligación de vivir o de servir a los demás. Entendemos que la enseñanza cada aquí por el apóstol es quien inicia y sostiene estos ministerios, es el mismo Dios. No debemos buscar crecimiento de un ministerio particular, sino el desarrollo de la iglesia en general. ¿Cuál era el plan de Pablo? Hacer discípulos, enseñarles, porque él sabía que tenía que salir, un día se iba a ir, ya Dios le había dicho que se lo iba a llevar. En el capítulo 4 de segunda de Timoteo, él se despidió y dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo cual me espera una corona ¿de qué? De vida, no solo a mí, sino a los que aman a Cristo. Cuando tú aprendes a obedecer a Dios y te mantienes firme en lo que Dios te ha puesto, Dios te va a promocionar. Mientras no pases el examen, ahí vas a estar añorando. Años, el Señor me ha dicho, pero ¿cuándo te vas a mover y cuándo tú vas a desarrollar? Porque no hay un crecimiento integral en tu vida. La diversidad como instrumentos del crecimiento. Si vamos al 11 y 12 de Efesios 4, y él mismo constituyó, mire, Dios, a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. 5 ministerios. El verso 12 dice así. ¿A fin de qué? Nosotros estamos aquí para perfeccionarnos, hermano. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo ¿de qué? De Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el anhelo, ese es el anhelo de Dios y era el anhelo de Pablo para que los éfesos llegaran a una estatura del conocimiento de Cristo, porque en Éfeso había mucha, escúchenme, idolatría. Había una Diana la cazadora, como la guadalupana. Y cuando Pablo dijo que Dios no se mueve en medio de los ídolos, lo quisieron matar. Y Pablo se quiso enseñar a la iglesia de Éfeso, porque eran gentiles. A la diversidad de los dones, a la diversidad no debe dificultar la unidad, porque los ministerios y los dones han sido dados no para competencia, sino para la consistencia del culto a Dios. Y ese problema tenía en la iglesia de Corintios, la iglesia más rica en palabras, rica en ellos veían hasta visiones. Y venía Cefas y Cefas, Pedro hace milagros.
pasa y los muertos se levantan. Venía Apolos poderoso en palabra, profundidad, y unos de Apolos, venía Pablo, y a Pablo, qué calidad Pablo, fue hasta el tercer cielo fue llevado, y Pablo les dijo, oye, ustedes, ¿por qué son niños? Yo quisiera darles comida sólida, pero tengo que darles leche. No han crecido. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolo? Somos servidores. Y ustedes son labranza de Cristo, les dijo. Aquí no hay competencia. Cada uno el Señor la usa de diferente manera. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí o no? Porque si nos usaría a todos igualmente sería un problema. Si Dios hubiera hecho todos iguales, digan amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te ha dado la capacidad de distinguir qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. El perfume que yo me pongo no le gusta a mi hermano Angelito. El helado que a mí me gusta no le gusta a él. Nos ha dado diferentes gustos el Señor. Hasta para vestirnos, los colores te ha dado el Señor. Esa es la inteligencia que Dios te ha dado para distinguir. ¿Están acá, hermanos? Ahora, si una persona tiene años y no hace nada para el Señor, el día de mañana que te mueras, ¿qué le vas a presentar a Cristo Jesús? Ahora, Dios tiene un plan para utilizar la gran diversidad de talentos, habilidades que da derramado sobre los hijos. Por eso el apóstol enumera algunos de estos ministerios especiales: apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, maestros, doctores. En algunas versiones, algunos estudiosos de la Biblia sugieren que las primeras categorías se aplican a la iglesia en general. Los enviados, los profetas, los evangelistas, estos son los necesarios para la expansión del evangelio. Los evangelistas tienen que predicar afuera, ganar las almas. Los pastores y los maestros son necesarios en la iglesia local y son los primeros en alcanzar las almas. Los segundos son los que las nutren, cuidan de ellas. Ese es el trabajo del pastorado y del maestro. Esta variedad de ministerios enriquece la vida, cultiva la iglesia, mientras alimenta al rebaño, estimula su crecimiento, siempre que estos servidores del Señor mantengan el principio de la sujeción los unos a los otros, como indica Pablo en 1 Corintios 14. Vamos a ir a 1 Corintios 14. (32 al 33). Ya su nombre, hermanos. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora, ¿qué don te ha dado el Señor? ¿De comer? Mire, hermano, mire, le voy a decir una cosa. Dios, cuando te llama, te va a dar te va a decir, te voy a poner en esto, aunque no quieras. Y si no haces caso, te viene. A mí me vino enfermedad, me vino escasez. Cuando no tenía no tenía dinero, mi mujer tenía 2 días de trabajo, trabajaba limpiando casas, teníamos que pagar la renta de la casa. El Señor me dijo, vas a pastorear. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Qué? No, yo no voy a pastorear. Yo me voy a ir a congregar a una iglesia y voy a ir a limpiar hasta los baños. Me dijo el Señor, no, yo te estoy llamando para que tú seas pastor. No es lo que tú piensas. Tú dices, yo voy a hacer esto. Los pensamientos tuyos no son los pensamientos de Dios. Ahora, si no estás preparado, no tienes madurez, el Señor te va a mandar y vas a desobedecer y te va a venir fuerte la prueba. Y se te va a levantar las olas como Jonás. Ahora, si no tienen nada, pues no te va a llamar el Señor. Te va a dejar sentado ahí. Y van a pasar 10 años y seguir lo mismo. Es que en la iglesia no me dan privilegio, no me dan la oportunidad. Te damos el privilegio, la oportunidad y no lo haces bien.
Es un privilegio pararte ahí. Es un privilegio pararte en la puerta. Es un privilegio levantar la basura. Es un privilegio tomar, venga mi hermano, siéntese aquí. Ese es un privilegio y Dios lo ve todo lo que tú haces. Pero cuando no hay un crecimiento espiritual, te molesta todo. ¿Y quién pierde? Tú. Yo no. ¿Para qué vine? Ya me están tirando piedras. No, no te estoy tirando piedras, te estoy tirando rocas. Es lo que me gusta, se pone bien serio. Y ni siquiera compran el talento, salen corriendo. No sé cuándo se van a pasar la reja y me van a tirar toda la reja, ¿ya? Cálmense, muchachos. Si hubiera venido Pablo a predicar en esas iglesias que ahí se quedan, hasta el micrófono se pierde ahí. Oye, tú eres un campeón. Yo veo una visión contigo. Y eso le gusta a la gente, pues, aunque no se lo crea. Y se lo creen, solamente dame un cheque y vas a ver cómo te va a ir. ¿Yo para qué quiero dinero? Si después del día de mañana el Señor me va a decir, ¿por qué no le hablaste la verdad? Y te van a odiar. Jesús dijo, los van a odiar. Ahora, 14:32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios ¿de qué? De confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí hay un problema. Una vez llegó una hermana hablando lenguas y que el Señor me ha mostrado y que yo quiero que llame a esta mujer y me ha demostrado el pecado. ¿Y quién es esa profeta? Y le dijo a una hermana, usted, esos aretes de Jezabel. Y yo sabía porque yo vine de una iglesia bien legalista, hermano. Yo la miré nomás, le dejé hablar. Y mi esposa estaba con sus aretitos. Usted también, híjole. No, yo me reí porque esa mujer tenía el don, pero no estaba madura. Tú no puedes llegar a una iglesia y decir al pastor, aunque veas mal las cosas, tienes que quedarte callado. Tienes que respetar al siervo. Porque Dios lo ha puesto, lo habrá puesto, no lo habrá puesto, es problema. Entonces sobrepasan la autoridad del pastor y te viene. ¿Cuántos están acá, hermanos? Aquí hemos venido a aprender, ¿sí o no? Esta palabra es para todos nosotros. Porque ya el Dios está cansado de tanta tontería y aleluya. Está bien, pero cuando Dios quiere formar la iglesia, y a Pablo le costó la muerte querer formar a esta gente. Y el Espíritu Santo no se mueve en tu vida como tiene que moverse por ese problema. Ese es el único detalle. En 1 Corintios 12, 29, Pablo les hace una pregunta. En el 28 dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Eso abunda en la iglesia. Ahora, ¿son todos apóstoles? Les digo Pablo, ¿son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro, mira Pablo lo que les digo, un camino aún más
excelente. Y ese camino es Cristo Jesús. Y en 1 Corintios dice que la profecía se va a terminar. Las revelaciones se va a terminar. Y lo único que va a mantenerse firme va a ser la esperanza, la fe y el amor. Y en medio de esos dos, el amor. Y el amor es Cristo Jesús. Por eso Pablo dice en el 13, yo hablaré lenguas, si daría profecía, y no tengo el amor, no me aseguro de tener el amor de Cristo en mi vida, soy como un metal que resuena, como címbalo que retiñe, que reteñir molesta. Ahora Pablo pronuncia entonces su ponencia sobre la preeminencia del amor. Allí es donde está la condición y se establece ese fundamento sobre este principio. No cabe duda que crecen los ministerios, también la iglesia. Lo más revelante de esta consigna es reconocer quién ha creado esta diversidad, el mismo Señor. No tenemos que inventar misterios, tampoco debemos ignorar, menospreciar lo que Dios ha establecido. Recordemos finalmente que Cristo es la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia, y sobre ella es el soberano, su voluntad incluyente. 1 Corintios 12, 18. 12, 18 dice así: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. A ti te voy a dar el don de profecía. A ti el de ser dadivoso. A ti el de cocinar. Yo tengo un estudio de los 21 dones. Aparte de eso va incluido los 9 dones. Hay gente que le gusta ser dadivoso. Hay gente que le gusta orar. Hay gente que le gusta diezmar. Hay gente que le gusta ofrendar. Y si tú ofrendas con alegría, el Señor está preparando la bendición para tu vida. Porque dice que Él bendice al dador que, y eso no se refiere solamente a tu dinero, a tu servicio. A mí cuando me dicen yo voy a estar en disciplina, hacen lo que les da la gana. Yo le digo, ahí ha acabado mi disciplina. ¿Cuál disciplina? Pues ni empezaste. ¿Sabe cuál es la disciplina que ponía Pablo? Los entregaba a Satanás. A unos que empezaron a blasfemar que ya vino Cristo, los entregaba a Satanás para que su espíritu sea salvo. Estábamos en una reunión de pastores y dicen, los pastores nos hemos puesto bien aguados. Hoy una disciplina le pones a una persona porque hizo cosas, se va a otra iglesia y como los pastores necesitan gente, ahí los meten a trabajar. La disciplina es cuando Dios quiere formarte. Y cuando tú entras en un momento de disciplina es donde tú tienes que demostrarle a Cristo que realmente estás verdaderamente arrepentido y puedes seguir sirviendo al Señor. Qué silencio, hermano. Ahora Dios nos ha dado dones. A mí me dijo una hermana, pastor, yo no tengo ningún don. ¿Y la salvación qué es, pues? ¿No eres salva? Es el don más grande, más precioso que el Señor nos ha dado. La salvación. ¿Cuánto te costó a ti la salvación? Free. Porque el Señor te compró no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Cristo.
Por eso que los ricos, aunque den todo su millonada, no se van a ir al cielo si no tienen a Cristo. ¿Saben acá, hermanos? La participación de los dones en los ministerios. Por eso estamos hablando del crecimiento, la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo preparó primero a 12 y después preparó a 70. Y algunos dicen Cristo fracasó. Cristo no fracasó. Con su muerte lo venció al diablo, dejó los 12 y los 12 empezaron a expandir el evangelio, porque los primeros 300 años la iglesia era una iglesia comprometida con Cristo. Eran guiados por el Espíritu Santo. Comían en comunión, cada día compartían el pan, impartían el pan. Pedro venía y había sanidades y milagros. No había escasez en esa iglesia. No dependían del gobierno de nadie, solo dependían de Dios. Hoy la iglesia ha perdido eso. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos confían en el Señor? Demuéstrale. Porque amén, amén y amén. Y ahí quedó en el amén. Mientras tengas vida ahorita, mientras puedas mover tus piecitos, sírvele al Señor. Porque el beneficio va a ser para ti, no para mí. Yo aquí estoy para compartir la palabra y enseñarles lo que Jesús dejó ya escrito en su palabra. Yo no puedo hablar, hermanos. Yo siento, hermanos. Y a ustedes van a decir, ¿qué me importa a mí que sienta? Tiene que ser palabra de Dios. Y la palabra de Dios no regresa, ¿qué? Y Pablo fue llamado a los gentiles porque Pablo conocía mucho de palabra. Pero Dios le dio la revelación. La mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Y a Pablo le reveló el arrebatamiento. ¿Cuántos creen en el arrebatamiento? ¿Cuántos creen en el arrebatamiento? Cada vez que tienes que hacer, alistarte para irte con el Señor. No hacerte millonario. Ay, me voy a comprar mi rancho. Ay, me voy a comprar un avión. Ay, está bien que te compres, pero con el avión te puedes ir a otro lado. Pero si te compras tu seguranza en Cristo Jesús, si te mueres, te vas con el Señor. Y ahí vas a decir, adiós mundo cruel, ahí nos vemos. Si te vi, no te conocí. La participación de los dones y ministerios. Efesios capítulo 4, 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo, ¿qué? Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Quiero explicarles esto. Dios llamó a Israel como nación. Hizo un pacto con Abraham. Jesús va a volver a arreglar cuentas con Israel como nación. Y Dios formó su cuerpo de todas las naciones. Salvadoreños, mexicanos, chichimecos, zapotecos, bolivianos, argentinos, judíos, escitas y todo. Ahora ya no hay diferencia, todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Están entendiendo, hermanos?
Tú vienes aquí y eres parte, tal vez eres la uña. Algunos son codos. Y todas las partes que tenemos sirven. Estas cejas es para que no te caiga el sudor y te arruinen los ojos. Algunas se sacan las cejas y se ponen como los polivoces. Algunos se ponen las pestañas postizas. Yo le digo las ventiladoras. A ver, ventíleme, mi hermana. Estos pelitos de aquí tienen una función para que los bichos no se metan en tu oído y agarren infección. Todos estos pelitos de aquí tienen otra función. Todo lo que tienes en tu cuerpo tiene una función. Ahora, espiritualmente, todos somos útiles en las manos de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Después vamos a volver a Corintios, ¿ok? En el verso 18, 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Efesios 1:18. Hay una esperanza que Dios los da, los cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Quiénes son santos? ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? No la fuerza tuya, la fuerza de Cristo, para la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos, sentándolo a la diestra en lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, mira lo que dice aquí, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es la cabeza, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. San Juan 14 dice: el Señor no se turbe vuestro corazón. Si creen en el Padre, creen en mí. Yo voy a ir, voy a prepararles una mansión. Voy a regresar y los voy a tomar a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Va a venir la cabeza y se va a llevar el cuerpo de Él. Tú tienes que asegurarte que estás en el cuerpo de Cristo. No es lo que tú piensas. Esa es la idiosincrasia que tenemos nosotros. Yo voy a hacer el evangelio a mi manera. Y el Señor sabe cómo estoy. Tú tienes que pertenecer a la iglesia, al cuerpo. La idea central de este estudio es la coordinación para evitar la confrontación. Todos pueden y deben participar sin perturbar otros o tropezar con los demás. Aun cuando aceptemos la diversidad de dones y ministerios, no debemos ignorar la importancia de la disciplina. ¿Y sabe qué es la disciplina? La formación. Hebreos capítulo 12. Que Dios al hijo que ama lo disciplina. ¿Qué? ¿Qué es disciplina? Le enseña. Y si no quiere ser enseñado, viene chicote de Jehová. Para que esta participación sea fructífera, tiene que haber frutos. Pasemos por un momento las consideraciones que hace el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Corintios. En Corintios capítulo 4, 26. Que hay pues, hermanos, cuando os reunís, les dijo Pablo, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. De entrada se reconoce que puede haber distintas aportaciones al culto, pero que no se debe perder el objetivo que es la edificación, sino que el hermano o la hermana persigue es la exhibición. Su participación es vana. Pues yo le digo a los muchachos que tocan acá, no vayas a querer exhibirte porque va a ser vana lo que haces todo.
Tú predicas, va a venir gente, ay, qué lindo, mi hermano. Usted cuando predicó hasta querubines vi. Y cuando la hermana se enoja, yo la vi con el diablo, mi hermana. Andaba abrazado. Oh, qué bonito canta mi hermano. Y después viene, qué feo canta usted. Pues tiene que estar uno preparado para que hablen bien o mal de usted. Eso no te tiene que afectar. Pablo tenía una madurez tanta que a él le importaba si tenía dinero, le importaba si comía en medio de príncipes, le importaba si comía una tortilla. Y él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque he aprendido. El evangelio es aprender todos los días. ¿Y quién te va a enseñar? Es el Espíritu Santo. ¿Saga? El Espíritu Santo te va a enseñar y Él te va a cuidar. Cuando esta disciplina se ausenta del culto, se convierte en culto personal, de personalidad, ¿sí? Y dejar de ser edificante. Es esencial, escúchenme, la dirección del Espíritu Santo para armonizar la participación de los dones, ministerios, de modo que Jesucristo sea exaltado y el poder de su presencia se haga sentir para el crecimiento de los creyentes. En la misma exposición, los Corintios, el apóstol Pablo señala que todos pueden hablar, pero deben esperar su turno, es decir, ser comedidos para su participación sea efectivo, de bendición y no obstrucción al propósito de Dios. Por eso Pablo dijo, oye, todos ustedes pueden hablar lenguas, pero yo hablo más lenguas que ustedes. Él tenía el don de lenguas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento a 1000 palabras en lenguas. Porque si entra un indocto, van a decir, estos están lucateos. Y cuando hablen lenguas, cuando den profecía al pueblo, solo 2 o 3 máximo. Se levanta un vaso y dice, así dice el Señor, y todos callan. Acaba de hablar ese vaso, le levanta otro vaso, confirma lo que ha hablado este vaso, y acaba de hablar este vaso y confirma lo que ha hablado este vaso. ¿Para qué? Para que la gente entienda que es Dios el que nos habla. Yo una vez fui a una vigilia, había un muchachito joven, a las chiquitas bonitas se las acercaba, se las besuqueaba. Y decía, el Espíritu, yo cuando me agarra el Espíritu, hermanos, no sé lo que hago. Sí, pero sabes bien lo que agarras, le dijo una viejita. No es desordenado. Una vez el hermano Josué Irón estaba predicando, de repente uno empezó a gritar y empezó a moverse así como culebra. Y es el Espíritu, decía unos. El hermano José le dijo, déjelo ahí. Esa es una serpiente. He visto gente que se mueve así como serpiente. Y hay gente que hace un show para llamar la atención a muchos. Y hay muchos curiosos. Entonces tenemos que discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces cuando tú creces y maduras, disciernes. Terminamos con esto. Vamos a ver la dirección para alcanzar el crecimiento integral. En el 4, en el 13 y el 14... Efesios. ¿Y a su nombre, hermano? Hasta que todos lleguemos, ¿qué? ¿Por qué creen que no hay unidad en la iglesia? La fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Esos son los que no tienen raíces, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí, por todas las coyunturas se ayudan, ¿qué? Mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe crecimiento, ¿para qué? Para ir edificándose en amor. Pablo ha tenido en mente reconocimiento a los distintos ministerios dentro de la iglesia al tiempo que construyó sobre propósitos específicos de estas funciones, edificar el cuerpo de Cristo. Ahora ya lo voy a decir aquí. Nosotros venimos a la iglesia para ser edificados, para que tú te puedas unir con tu hermano que te cae mal en el espíritu. Porque si no es el espíritu, la carne no puede unir. Y aquí Pablo menciona 3 objetivos que no deben ser alterados. La unidad de la fe. Dice que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. A un varón que maduro. El capítulo 17 de Génesis, Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto, sé maduro. La medida de la estatura de la plenitud. Número 3. La primera dirección de la cual debemos dirigir nuestro esfuerzo al crecimiento es la de guardar la unidad del espíritu y el vínculo, la unión de la paz. Efesios 4:3. Dice así, solícitos en guardar la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. Esa paz nos trae bendición. Y añade el apóstol Pablo en otra epístola, así sigamos lo que contribuye a la paz, en Romanos 14:19, y a la mutua, ¿qué? Edificación. El fracaso o el estancamiento de muchos creyentes es señal inequivocada de haber perdido el enfoque en su carrera cristiana. Otro de esos que denuncia urgente de nuestro crecimiento es Hebreos 5:12, eso lo vamos a leer. Las direcciones que hemos recibido están diseñadas para que tengamos un crecimiento pleno, consumado en Cristo Jesús. Y no hay espacio para vidas mediocres, desarrollos truncados. Podemos y debemos crecer. Cuando yo era niño, decía Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Se hace más clara la diferencia por medio del crecimiento, la dirección de abandonar las prácticas de la infancia o madurar y crecer hasta que alcancemos la estatura y la medida señalada por el mismo Señor. Vamos a ir a Hebreos 5 y con esto terminamos. ¿Cuántos están contentos? Porque ya vamos a terminar, ¿no ve? Ahorita estas lenguas van a empezar a hablar. Mira, Pablo habla acerca de la advertencia contra la apostasía. Mucha gente está apostatando de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Apartarse de la verdad. En el verso 11 dice, 5:11 Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho ¿qué? El Señor está hablando la palabra y tú estás... Ya no oyes. ¿Aló? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? A un niño, ¿qué se le da? ¿Hasta qué edad se le da leche al niño? A ver, las mamás que han tenido niños. Hasta los 6 años. Había un niño que jugaba fútbol a los 7 años y se cansaba y iba a su biberón. Dejaba su leche y seguía ahí. Y Pablo dice a los niños problemáticos, esos que causan divisiones, esos que andan siempre quejándose, haciendo problemas y que no se les puede decir nada.
No se les puede dar alimentos sólidos porque se van a indigestar. No de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? ¿Han alcanzado qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuántos quieren crecer? Ya no hay amenes, ¿no? Yo sabía que no iba a haber amenes. Pero el Señor nos manda a crecer, hermanos, para que tú te puedas unir y para que la iglesia pueda crecer en todos los aspectos. El Señor nos ama. ¿Cuántos creen que el Señor nos ama? Ah, Él nos ama. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Mañana tenemos servicio. Mañana vamos a tener otra orquesta. Agárrate la mano a tu hermano. Agárrate la mano y dile: mi hermano, échale ganas. Agárrense en línea todos. Échale ganas. Crece, madura. Y si tienes dones, ponlo en práctica.